Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías de la materia de matemáticas y para ello vamos a continuar con un poco de lo que es integración por partes y luego vamos a seguir con integración por fracciones parciales. Mm, Denme listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a calculemos una integral más por partes para ver cómo funciona en un caso diferente. X sobre la raíz de 5 menos 4x. Entonces, aquí, digamos, para este caso ya no se ve tan claro cómo poder aplicar la integración por partes. Entonces, ¿qué puedo decir? Voy a tratar de derivar alguna de los términos que aparecen aquí que me faciliten el cálculo de la integral después, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa si yo intento derivar lo que está abajo? La raíz 5 menos 4x. Al momento en que yo derive eso, me va a seguir apareciendo una raíz, ya que recuerden, esto es como tener uno, bueno, es como tener 5 menos 4x elevado a la menos un medio. Entonces, si yo trato de derivar este término de aquí, veo que el exponente va a bajar, pero voy a continuar con una raíz ahí, ¿sí? Entonces, eso va a dificultar el cálculo de la integral, porque continúo con una raíz. Así que la idea va a ser que yo voy a tomar u como x y db como 1 sobre la raíz de 5 menos 4x por dx, ¿sí? Esa es otra técnica que puedo aplicar. Digamos, en este caso voy a resolver por integración por partes, pero como verán, no, no siempre es indispensable también hacerlo así. Simplemente voy a mostrar la idea para este caso. ¿Y cómo me doy cuenta de que este diferencial de b puede servir? Porque esta integral de aquí o la integral de esto no es complicada de resolver luego de utilizar un cambio de variable, ¿sí? Entonces de aquí yo veo que el du es lo mismo que el db, ¿sí? Y en cambio veo que b tiene que ser la integral de 1 sobre la raíz de 5 menos 4x por el diferencial de x. ¿Y esta integral cómo la puedo calcular? Esta última integral la puedo calcular por sustitución, digamos, tomando t como 5 menos 4x, y esto significa que el diferencial de t va a ser menos 4 por dx, ¿sí? Entonces, haciendo este cambio de variable, me queda que esto es 1 sobre la raíz de t, y el dx vemos que es menos dt dividido para menos 4, es decir, dt para menos 4, salen las constantes y esto quedaría menos un cuarto por la integral de t a la menos un medio de t. Y esto ya sabemos que es menos un cuarto. Tiene que sumar un, queda t elevado a un medio dividido por un medio, ¿sí? En este caso no voy a poner la constante de integración ya que estoy calculando esta función b, ¿sí? Entonces me queda menos un medio raíz cuadrada de t, o bueno, ya podría reemplazar la definición que tiene t, que es 5 menos 4x. Muy bien. Entonces, ahora, esto por integración por partes, sabemos que es u por b, es la integral de b por du, ¿sí? O lo que es lo mismo, u por b, que sería menos x medios, la raíz de 5 menos 4x, menos la integral de b por du, que es menos un medio,
la raíz de 5 menos 4x y de u vemos que es lo mismo que el de b. Entonces esto me quedó menos x medios, la raíz de 5 menos 4x, más un medio, ¿ah?, de la integral de esta raíz, 5 menos 4x por, aquí me equivoqué, es de u, de x, perdón, porque el de u es lo mismo que el de x. Para esta última integral, nuevamente yo puedo considerar un cambio de variable, digamos, considero t como la raíz, perdón, como lo que está dentro, 5 menos 4x, y entonces de t no va a ser más que menos 4 por dx, como habíamos visto antes. Entonces esto se convierte en la integral de la raíz de t por dx, que es dt dividido para menos 4. Esto es menos x medios, raíz de 5 menos 4x, menos un octavo t a la 3 medios dividido para 3 medios. Y esto queda x medios, la raíz de 5 menos 4x, menos un sexto, ¿sí? Es un doceavo, raíz, o aquí ya ni siquiera raíz, 5 menos 4x, volviendo a la variable original, aquí ya debí poner el más c, elevado a la 3 medios más c. Y este sería el resultado de esta integral, calculada por integración por partes. Ahora, ¿por qué digo que no es siempre necesario calcular usando integración por partes? Porque observen que esta misma integral, x sobre la raíz de 5 menos 4x por dx, puede hacerse directamente usando sustitución. Por ejemplo, yo puedo tomar u como 5 menos 4x, ya sabemos cuánto va a dar de u sería menos 4 por dx, y además de aquí yo puedo encontrar que x no es más que 5 menos u dividido por 4. ¿Sí? Entonces, usando ese cambio de variable, esta integral se convierte en 5 menos u dividido para 4, es la x de arriba, dividido para la raíz de u por du dividido para menos 4. Y entonces esto sería 5 menos u dividido para menos 16 raíz de u por du. Y esto, bueno, ya se resuelve fácil porque sale la constante menos 1 sobre 16. La integral de 5 menos u dividido para la raíz de u por du. Y esta integral uno puede calcularla de manera simple usando, usando directamente distribuyendo el denominador, y vamos a poder comprobar que debería quedar lo mismo que tenemos arriba. ¿Sí? Mm, Muy bien. ¿No? Muy bien. ¿Preguntas de esto? ¿Alguna?
Ya, solo comprobemos, si no me equivoqué en el cálculo, por si acaso. Es x de b es 1/5 - 4x. Este cambio de variable se usó aquí. Ah, no. Mm, b por a. Sí, todo se ve bien. De hecho, aquí podría cambiar el signo y dejar esto como u-1. Y calculamos directamente distribuyendo el denominador. Sí, u por b. Sí, todo cuadrado. Listo. Ahora quiero mostrar algunas fórmulas que pueden deducirse gracias a la integración por partes. Muestre que a podemos calcular la integral de x a la n, logaritmo natural de x, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado por menos 1 más n más 1 logaritmo natural de x más c. Ujú. Vamos a demostrar esta fórmula donde n es un entero mayor o igual a cero. Perfecto. Entonces, por integración por partes, digamos, para esta integral, si yo tomo u como el logaritmo, porque claro, es lo que yo quisiera derivar para poder conseguir simplificar esta expresión, y en cambio de b tomaríamos como lo que queda, x a la n de x, entonces u, perdón, de u sería 1 sobre x por db. ¿Ah? Ah, por dx. Y en cambio b sería la integral de x a la n por dx. Y esto sabemos que es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, por la integración por partes, x a la n, logaritmo natural de x, sabemos que es u por b, es decir, x a la n más 1 sobre n más 1
por el logaritmo natural de x menos la integral de b por du, menos la integral de x a la n más 1 sobre n más 1 por du, que es 1 sobre x por dx, y esto es x a la n más 1 sobre n más 1 logaritmo natural de x menos 1 sobre n más 1, saco esta constante y me queda la integral de x a la n por dx. Ajá, entonces esto es x a la n más 1 sobre n más 1 logaritmo natural de x menos 1 sobre n más 1 por, y esta integral queda x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Muy bien. Entonces yo puedo factorizar esto, el logaritmo no, solo esto, de ambos términos, y de hecho podría sacar este x a la n más 1 al cuadrado para que me quede x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado por, ¿sí? Como saqué el n más 1 al cuadrado, aquí va a quedar n más 1 por el logaritmo natural de x, ¿sí? El primer término. ¿Para qué es esto? Para que al momento en que se distribuya se simplifique y me quede solo x a la n más 1 dividido para n más 1. ¿Sí? Y como factorice todo el segundo término, queda el menos 1 más c. Entonces, como ven, por integración por partes podemos deducir esta fórmula de integración y cuando se nos presente una integral de este tipo, deducir cuál es el valor rápidamente. Una fórmula más similar a esta es la integral de x a la n e a la ax. Esto tiene que ser x a la n e a la ax sobre a menos n sobre a, la integral de x a la n más 1 e a la ax por dx. Listo. Para que esta fórmula no es como la anterior, recuerden, la anterior ya nos daba el valor de la integral, pero en esta queda expresada una segunda integral, ¿sí? Pero lo que es importante aquí es ver que esto nos va a dar una especie de fórmula recursiva, ¿sí? Un minuto. Hola. Ya nos va a dar una fórmula de tipo recursiva, ¿sí? Porque si antes teníamos x a la n, la segunda integral tiene x a la n menos 1. Entonces, nosotros podemos, digamos, si yo conozco esta integral x a la n menos 1, puedo calcular la siguiente. Y si conozco esta integral con x a la n, puedo, a través de esta misma fórmula, puedo encontrar la integral de x a la n más 1 y así. ¿Sí? Es como diríamos una fórmula recursiva. Esta queda expresada en términos de las integrales anteriores. Y para esto, bueno, la idea sería tomar u como x a la n, ¿sí? Para derivar este término y diferencial de b como e a la ax por dx. Donde aquí me voy a poner el diferencial, ya está. Muy bien. Aquí encontraría entonces que el diferencial de u es n x a la n menos 1 por dx y b en cambio es la integral de e a la ax por dx. Y esto, bueno, se puede calcular, digamos, usando el cambio de variable t igual a x, ¿sí? Porque recuerden, esta integral yo directamente no la puedo evaluar porque está esta a multiplicándose aquí. Pero este cambio de variable lo reduce a una integral del tipo e a la t
diferencial de t, y eso sí podemos calcular. Pero bueno, directamente ya con algo de práctica vemos que esto tiene que ser 1 sobre a e a la ax más, bueno, aquí no entra el más c. Y por último, esto será la integral de x a la n e a la ax de x. ¿Y qué nos queda? U por b, ¿sí? Que no es más que x a la n sobre a e a la x. Este es el 1 sobre a por e a la x, es el b. X a la n es u, menos la integral de b por du. Es decir, 1 sobre a e a la ax n x a la n menos 1 dx. Y así comprobamos que esto es x a la n e a la ax sobre a menos n y a son constantes, entonces queda n sobre a por la integral de x a la n menos 1 e a la ax más diferencial de x. ¿Sí? Entonces, observen que ya conociendo esta fórmula yo puedo hacer cálculos rápidos, porque si yo tengo una integral de tipo x e a la x diferencial de x, según esto, este resultado no tiene que ser nada más que x e a la x sobre a menos n sobre a por la integral de, hay que restar 1 al exponente, que en este caso el exponente es 1, así que aquí quedaría x a la 0, integral de e a la x por dx, y esta última se calcula fácilmente, queda x e a la ax sobre a menos n sobre a cuadrado e a la x más c. ¿Sí? Y ahora, como yo conozco esta integral, yo podría, por ejemplo, calcular x al cuadrado a la ax por dx, que no queda más que x al cuadrado a x sobre a menos n sobre a por, tiene que ser la integral solo con x a la x, que es lo que encontré antes. X a la x sobre a menos n sobre a cuadrado e a la x más c. ¿Sí? Y aquí va más otro c, que le voy a poner c techito. Y aquí vemos que queda esto. Eso, x e a la x más n cuadrado a cubo e a la x. Y aquí observen que se va a multiplicar este n sobre a con esta c y luego tiene que sumarse con esta c. Pero al final todas, digamos, tanto c como c tilde, c, este techito que le puse ahí, eh, son constantes arbitrarias. Entonces, esto yo lo puedo englobar simplemente en una más c, nada más. No tengo que escribir n sobre a por c más c tilde, no. Como estas son constantes arbitrarias, simplemente tengo que poner más c y ya está. ¿Sí? Es como que esta sola constante se come todas las demás y queda expresada de esta forma. ¿Sí? Y así como pueden ver, yo puedo ya ir calculando x al cubo, e a la x y así. Muy bien, con esto creo que hemos visto bastantes ejemplos la integración para la integración por partes. Entonces podemos ir a las fracciones parciales. Fracciones parciales. La idea es que si P de X y Q de X son polinomios, ¿sí? Eh, Buscamos, o podemos ponerle así, son polinomios
tales que Q de X se puede escribir como Q1 por Q2 y así por Qn de X, donde los Q sub I son polinomios irreducibles. Entonces, eh, entonces queremos descomponer P de X sobre Q de X de la siguiente forma. ¿Ya? Si yo tengo este polinomio P de X sobre Q de X y Q se factoriza, ¿sí? Al final estos Q sub I, bueno, yo puse polinomios irreducibles, pero pueden pensarlo simplemente como los factores o la forma en que podemos factorizar un polinomio, ¿sí? Recuerden, un polinomio siempre puede factorizarse ya sea en polinomios en términos lineales o cuadráticos, ¿sí? Cuando un polinomio tiene una raíz, por ejemplo, Q tiene una raíz, digamos, el 1, entonces uno de estos factores sería x menos 1, ¿sí? Porque 1 era una raíz del polinomio Q, ¿sí? Si tiene otra raíz, por ejemplo, el 2, aquí aparecería x menos 2 y así. Y bueno, ahí luego aparecen términos cuadráticos también porque son justo polinomios cuadráticos que no van a tener raíces, por ejemplo, x cuadrado más 1, pero cualquier polinomio siempre puede descomponerse solo en términos lineales y cuadráticos. Ese es un teorema de factorización de polinomios, si bien recuerdo fue demostrado por Gauss y gracias a él podemos saber que tenemos esta descomposición del polinomio y ahora lo que buscamos es escribir el, toda esta fracción de esta forma. Una suma de fracciones Q1 de X, Q2 de X y así hasta el Qn de X, ¿sí? Observen, si Q se factoriza de esta forma, entonces lo que queremos es a esta fracción descomponerla en una suma de fracciones donde los denominadores son precisamente los factores lineales y cuadráticos en los que se factoriza Q. Y esto, pues, a la final, cuando nosotros querramos integrar esto, se va a convertir en suma de estas integrales y como los denominadores ya van a ser o bien factores lineales o cuadráticos, eso pues facilita más que si yo en el denominador tuviera un factor de un polinomio de grado 10, por ejemplo. ¿Ya? Aquí todavía no estoy poniendo nada, ¿ok? En los numeradores porque el qué poner en los denominadores depende de lo que tengamos en estos denominadores Q sub I, ¿sí? Porque, bueno, hay ciertos casos. Por ejemplo, si Q de X se factoriza en polinomios lineales, x menos a1, x menos a2 y así, entonces p de x sobre q de x puede escribirse de esta forma. A sobre x menos a1, sí, el primer término más, voy a ponerle a1, a2 sobre x menos a2 más, y así hasta un am sobre x menos a sub n, ¿sí? Donde todos estos a sub i son números reales. Perdón, la losa mayúscula. ¿Ya? Entonces, si el polinomio q se factoriza en términos lineales, como vemos aquí, en los numeradores aparecen solo constantes. Miren, constantes a1, a2 y a3. O sea, en los numeradores no aparecen otros polinomios, solo términos constantes. Y
Como uno puede recordar esto, porque luego veremos el caso cuando hay polinomios con factores cuadráticos, uno puede pensar en esto como que en el numerador lo que va es un polinomio de un grado menor a lo que hay en el denominador, ¿sí? Entonces, como en los denominadores, o sea, aquí tenemos grado 1, ¿sí? Aquí arriba tiene que ir un numerador de grado 0. Y un polinomio de grado 0 es un polinomio constante. Por eso son constantes a subir. Nada más. Así es como pueden recordar esto. Ahora, si q de x se escribe como a1 x al cuadrado más b1x más c1 por, bueno, factores de esta forma, a n x al cuadrado más b n x más cn, ¿sí? Es decir, q se está factorizando en términos cuadráticos, ¿sí? Recuerden que cuando yo ya estoy escribiendo esto me refiero a que estos son polinomios irreducibles, o sea que estos no se pueden ya factorizar en términos lineales. Entonces, p de x sobre q de x se va a escribir de esta forma. Abajo van los términos en los que se factoriza q. ¿Ya? Y tal como mencioné antes, aquí en el numerador iría eh, un polinomio de un grado menor al del denominador. Es decir, aquí arriba tendría que ir un término de la forma d1x más e1, ¿sí? Es decir, si abajo tengo un polinomio de grado 2, arriba debe ir un polinomio de grado 1. Y así en todos estos términos. Luego, aquí hay un detalle. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar estos coeficientes es resolver esta suma de fracciones. En el numerador nos va a quedar un polinomio igual, con, en términos de estas constantes a1 hasta n, y tenemos que compararlo con este polinomio p, ¿sí? Una vez comparado eso, vamos a obtener un sistema de ecuaciones, y con eso, resolviendo ese sistema, encontraremos los coeficientes ahí que necesitamos. Sí, acá lo mismo. Ahora, otro caso que quiero mostrar es qué pasa cuando tenemos términos lineales repetidos, es decir, q, por ejemplo, nos queda x menos a elevado a la n, ¿sí? Antes, el caso que estaba antes, se factorizaban polinomios lineales, pero asumimos que todos son distintos, ¿sí? En cambio aquí, en este q, pueden haber términos iguales. De hecho, todos estos n términos son iguales, son x menos a por x menos a por x menos a y así. Aquí se va a factorizar de esta forma, x menos a más x menos a al cuadrado más, y así hasta x menos a la n, ¿sí? ¿Y qué va en los numeradores, en cambio? En los numeradores, digamos, basándonos en la idea que dije antes, aquí debería haber un polinomio cuadrado, lineal, acá arriba debería haber un cuadrático, ¿no? O sea, un polinomio de un grado menor al que tengo en el denominador. Pero, por eso es que esto se ve como un caso especial. No, cuando hay factores repetidos, y son lineales, lo mismo es que en el numerador siempre se mantienen solo constantes. No es necesario incluir términos de grado mayor. ¿Mm? Y bueno, cuando q se descompone en factores cuadráticos repetidos, si digamos ax cuadrado más bx más c a la n, la idea sigue siendo la misma. p de x, q de x tiene que ser ax cuadrado más bx más c, se siguen sumando, siguen subiendo las potencias hasta ax cuadrado más bx más c a la n. ¿Ah? Y en los numeradores, tal como en el caso, en el segundo caso que vimos de acá, se mantienen solo polinomios cuadrados, perdón, lineales.
de nx más ¿sí? No es necesario, aunque acá tenga un polinomio de grado 2n, en el numerador se sigue manteniendo el grado 1. Nada más. Y bueno, si q de x se factoriza ya en una mezcla, por ejemplo, lineales, lineales repetidos, cuadráticos y así, solamente tenemos que descomponer considerando cada uno de estos casos. ¿Ya? Para ello, primero veamos algunos ejemplos. Ah, ya, aquí. Ya. 3, escribir la descomposición en fracciones parciales. Empezamos con un caso más sencillo, 4 sobre x al cuadrado menos 8x. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que factorizar el denominador. Para ello, yo puedo ver que puedo factorizar la x. Y el denominador me queda la forma x por x menos 8. ¿Sí? Entonces, miren, el denominador se factorizó en términos, o bueno, en factores lineales distintos, x y x menos 8. Entonces, eso significa que aquí tiene que quedar a sobre x más b sobre x menos 8. Sí, como son factores lineales distintos, escribo una suma de dos fracciones con los denominadores cada uno de estos factores y los numeradores tienen que ser solamente constantes. Entonces, si yo resuelvo esta suma de fracciones, veo que me queda a por x menos 8 más b por x. Esto por x menos 8, ¿ya? O sea, la fracción original que era 4 sobre x al cuadrado menos 8x me dio esto de aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer para encontrar los coeficientes? Miren, voy a dar dos formas ahí y cada uno debe ver cuándo puede usar una de las formas o sí, dependiendo de los casos con los que se encuentre. Porque esta igualdad significa que 4 tiene que ser igual al polinomio a por x menos 8 más x, ¿sí? Y esto tiene que cumplirse para todo x en los números reales. Listo. Ahora, la primera forma en que uno puede calcular esto es desarrollando directamente el polinomio al lado derecho y ver qué pasa. Me quedaría que esto es 4 igual a x menos 8 por a más b por x, ¿sí? Entonces, si yo factorizo la x, quedaría a más b x menos 8 por a. ¿Ah? Y observo, tengo un polinomio de grado 1 igual a un polinomio de grado 0. Entonces, los coeficientes tienen que ser iguales. Eso significa que a más b tiene que ser 0 y menos 8a, ¿sí? Con el signo, tiene que ser 4, ¿sí? ¿Por qué a más b tiene que ser 0? Porque si esto no fuera 0, aquí, en esta expresión, voy a tener x por algo, ¿sí?
Y ese x por algo no puede ser igual a 4, o sea, solito 4, ¿sí? Porque por un lado tengo un polinomio de grado 1, por otro lado tengo un polinomio de grado 0. Entonces, a más b tiene que ser 0 para que la x desaparezca y el menos 8a, que es lo que es el otro término, tiene que ser igual a 4, para que ahí todo 4, ¿sí? Entonces, a tiene que ser menos b y aparte vemos que a, ¿sí? Despejando de acá, tendría que ser a menos un medio, ¿sí? Entonces b también va a ser, en b por otro lado va a ser un medio, ¿sí? Así, esto 4 sobre x al cuadrado menos 8x puede escribirse como, voy a poner primero el b porque es positivo, puede escribirse como un medio dividido para x menos 8 menos el un medio de la de acá, un medio multiplicado, digo, dividido para x, ¿sí? Y bueno, si yo quisiera puedo factorizar este un medio y me quedaría 1 sobre x menos 8 menos 1 sobre x, ¿sí? Y observen que si yo quiero calcular la integral de esto, entonces al final se reduce en calcular la integral de este término y de este término, que ya son, es una integral de tabla, prácticamente es un logaritmo lo que va a salir ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué les decía que se puede hacer de dos formas? ¿Sí? Porque como esta relación se cumple para todo número real, yo puedo especificar números. Por ejemplo, si yo tomo x igual a 0 en esa expresión, ¿qué pasa? 4 tiene que ser igual a por menos 8, ¿sí? Entonces a, de aquí ya veo que tiene que ser un medio. Y en cambio, yo puedo tomar x igual a 8, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? 4, ¿sí? Que es el lado izquierdo, tiene que ser igual a 8 por b. ¿Ah? Y entonces b tiene que ser un medio. Como ven, esta es una forma rápida, pero bueno, no siempre funciona tan bien. En este caso yo me funcionó porque yo sabía, a ver, si aquí pongo un cero, se va a anular el b y me queda solo una ecuación en términos de a. Y en cambio, si yo reemplazo x igual a 8, vuelto el término de aquí se va a anular y me queda solo una expresión en términos de b. Eso es lo que es lo que de alguna forma me decía qué tengo que hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando ya aparecen factores cuadráticos, esta técnica de evaluar no va a funcionar porque esos términos cuadráticos precisamente no tienen raíces. Así que, como digo, esto depende mucho de la situación en la que se encuentren y tendrían que, dependiendo del caso, ver qué estrategia les sirve más o les ahorra más tiempo. Otra forma de descomponer en fracciones parciales sería 2x cuadrado más 1 sobre x menos 3 al cubo, ¿sí? Ya. Entonces, miren, el denominador ya me lo dan expresado como factores lineales repetidos. Entonces, ¿qué me dice la relación? Que tengo que escribir x menos 3 como son factores lineales, aquí va a quedar más un a, x menos 3 al cuadrado, va a aparecer un b, y luego x menos 3 al cubo, y acá aparece un c, ¿sí? Como son lineales, arriba siempre aparecen términos constantes. Resolviendo esto, voy a ver que aquí queda a por x menos 3 al cuadrado más b por x menos 3 más c, ¿sí? Y todo esto va dividido para x menos 3 al cubo, ¿sí? Esto viene ya de la suma de fracciones y bueno, si les causa un poco de problema a la hora de resolver esto, eh, pueden, pueden consultarme o me avisan si tienen dudas a la hora de cómo resolver esta suma de fracciones, más que nada por la forma que tienen los denominadores. Entonces, igualando estos dos polinomios, yo veo 2x al cuadrado más 1 tiene que ser a por x menos 3 al cuadrado más b por x menos 3 más c.
Y esto tiene que cumplirse para todo X número real, ¿sí? Observen, en este caso ya no me va a funcionar la técnica que puse antes porque en lo único rápido que veo es qué pasa si evalúo en X igual a 3. En X igual a 3, este término se va a hacer cero, este otro término también se va a hacer cero y voy a encontrar cuánto vale C. Pero luego, no importa en qué punto yo evalúe, siempre se van a anular, digamos, si se anula uno de estos términos x menos 3 se va a anular el otro. Y siempre me va a desaparecer A y B al mismo tiempo. Evaluando no voy a encontrar directamente cuánto es A ni cuánto es B, ¿sí? Pero algo que podemos hacer, por ejemplo, es para no estar expandiendo este cuadrado, que puede, si fuera una potencia más grande, puede complicar las cosas, es evaluar en ciertos números y construir un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si evalúo en x igual a 3? Entonces me va a quedar 2 por 3 al cuadrado más 1. Tiene que ser, como evalúo en 3, se anula el primero, se anula el segundo y esto es c. Entonces c sería 3 al cuadrado, 18. C tiene que ser 19. Ahora, si yo evalúo en x igual a 0, me va a quedar que 1 es 9 por A menos 3 por B más el 19. Entonces, de aquí encuentro que 3 por 3A menos B es igual a menos 18. Y dividiendo para ese 3, me queda 3A menos B es igual a menos 6. Y en cambio, si evalúo, por ejemplo, en x igual a 1, me va a quedar 3 igual a menos 2, 4A menos 2B más 19. Es decir, 2 por 2A menos B igual a menos 16. Sí, sí. Es decir, 2A menos B tiene que ser A menos 8. ¿Sí? Y he conseguido este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que resolviendo, por ejemplo, si yo resto a la primera ecuación, le resto a la segunda, me queda que A vale 2. Y ya conociendo el valor de A, puedo encontrar el valor de B, que sería 4. A ver, B tendría que ser 4 más 8, o sea, 12. Ajá. Y por tanto, este polinomio 2x cuadrado más 1 sobre x menos 3 al cubo se escribe como 2 sobre x menos 3 más 12 sobre x menos 3 al cuadrado y más 19 sobre x menos 3 al cubo. Esa sería su descomposición en fracciones parciales. Muy bien. Si no hay preguntas, podemos quedar ahí. Y bueno, el día jueves continuaremos viendo cómo descomponer en fracciones parciales y ya lo aplicaremos a ejemplos específicos de integración. ¿Sí? Eso, entonces les agradezco por la atención. Espero que les vaya. Hasta luego.